Buenas tardes, hermanos. Gustan saludarlos. Pues ya concluyó la Semana Santa y como que estamos a la mitad. Y luego viene el Día del Niño, ¿no? Un niño pues no se preocupa por qué va a comer, qué va a vestir, si le gusta alguna caricatura, no se preocupa cómo va a pagar el servicio que le ofrece esa caricatura. El niño sabe que con que extienda la mano está mamá, papá que se encarga de esa parte, ¿no? Pero llega una etapa en nuestra vida, en la de todos, en la que pues ya uno empieza a hacerle frente a algunos gastos y ahí te das cuenta que las cosas no son tan baratas como tú pensabas, y es hasta que pues a uno le toca pagar algo, desembolsar algo, aprecia más las cosas, ¿no? Cuando se nos regala algo, sí hay un valor, pero ya cuando tú compras algo que te cuesta tiempo, dinero, que es una inversión también en conocimiento, se tiende a apreciar más, ¿no? Lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz fue darnos perdón, y a nosotros la salvación nos la puso muy fácil, porque tú y yo solo tenemos que creer. Él ya hizo lo complicado, lo difícil que fue la muerte de cruz. Entonces el mensaje de esta tarde se llama El Camino del Dolor, y pues vamos a ver todo lo que pasó Cristo desde la última cena hasta la crucifixión por nosotros, diferentes dolores que atravesó Jesús, y que pues nos podemos identificar tanto con Jesús como con los discípulos, ¿sale? Entonces vamos a usar mucho la Biblia esta tarde, más enfocado pues en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y un poquito el Viejo Testamento. Entonces pues vamos a ir viendo todo lo que Jesús decidió pasar por ti y por mí. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La salvación tuvo un precio muy, muy grande, y lo vamos a tratar de entender esta tarde, ¿sale? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la vida que nos das en este día. Te pido que bendigas este momento, que podamos tener un corazón sensible a tu palabra, que podamos entender todo lo que tú decidiste pasar por amor a nosotros, que podamos ser sensibles, que podamos corresponder a tu gran amor. Te pido que bendigas este tiempo de exposición de tu palabra, que quites cualquier estorbo interno, externo, y que podamos aprender lo que tú quieres para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, entonces, el primer dolor que atravesó Cristo es un dolor emocional, y todo esto empieza desde la última cena, y vamos a ver un poquito también sobre lo que pasó en el huerto de Getsemaní, ¿no? Por favor, vamos a ir a Lucas 22:15. Esa va a ser nuestra primera cita de esta tarde. Lucas 22:15, que dice así: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Un deseo que tenía Jesús era tener un tiempo de convivencia con sus discípulos, con las personas que él había escogido, pues para que lo conocieran, para que supieran de él, para que compartieran después el mensaje de salvación. Pero dice que antes que empezara todo el martirio, él anhelaba este tiempo con sus discípulos. De ahí, por favor, vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 26, para entender un poco del carácter
de Cristo. Juan 13, 26 al 27, dice así: respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. A veces uno no entiende a profundidad porque no prestamos atención a los detalles. Pero dentro de la cultura hebrea, cuando se tenía este tipo de reuniones, la persona que daba el pan, la primera persona en que recibía el pan por parte pues del que hacía la fiesta, era la persona más especial y más importante para el anfitrión. Aun cuando Jesús ya sabía que iba a ser traicionado por Judas, que lo iba a entregar, que lo iba a vender, Jesús decide amar a Judas. En ese partimiento del pan, o sea, no solo es una señal de quién lo iba a entregar, sino que es de: Judas, yo te amo. Y es lo que a veces se nos olvida que Dios hace con nosotros, de que pese a lo malo que hacemos conscientemente, inconscientemente, Dios decide amarnos, ¿no? Ya todos sabemos lo que pasa después. Judas sale y vamos por favor ahora a Lucas 22 del 33 al 34. Hay una promesa en esta cuestión de la última cena. Lucas 22 del 33 al 44. Ya Jesús había sido claro con sus discípulos que pues ese iba a ser el último tiempo en el que iban a convivir, porque Jesús iba a ser arrestado, iba a ser juzgado, iba a ser humillado, iba a ser herido, iba a ser crucificado, lo iban a matar. Y a lo que responde Pedro en el versículo 33, dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro hace una promesa, a lo que Jesús le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro siempre es caracterizado por esta cuestión de impulsividad, esta cuestión de tomar acción, de más de hacer que pensar, y le hace una promesa a Jesús que dice que no importa lo que pase, él está dispuesto a seguir a Cristo. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces. Eso pasó en la última cena. Nos trasladamos a la siguiente escena, que es el huerto en Getsemaní. Vamos por favor a Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Jesús, con toda su divinidad, también había humanidad en él, y Jesús nos entiende. No sé si en algún momento quizás la vida se ha puesto complicada, no salen las cosas como uno quisiera, y a veces por más que se esfuerza uno no consigue, ¿no?, las cosas, ser lo que quiere ser, tener lo que quiere tener, y a veces caemos en tristeza. Pero a veces esta tristeza es más profunda y caemos en una depresión, en un estado crítico. Jesús en ese momento de su vida estaba atravesando por eso. Si leemos en Mateo 26, 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ya tú y yo sabemos que pues Jesús, después de la última cena, va al huerto del Getsemaní. No va con todos, elige a Pedro, a Juan, para que lo acompañen en su dolor. Y pues lo único que quiere Jesús en ese momento era sentirse respaldado, ¿no?, por sus discípulos. Cada discípulo era alguien importante para Jesús, ¿no? Pedro, el impulsivo, pero que también logró varias cosas. Juan, el discípulo
amado. Y hay una petición que hace Jesús en Marcos 14, del 35 al 36. Por favor, vamos a ir a Marcos 14, del 35 al 36, recordando que Jesús en ese punto de su vida estaba muy, muy triste. Marcos 14, del 35 al 36, dice: yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en tu muerte. Todos vamos a morir en algún día, en algún momento. No, la muerte no respeta edad, no respeta estatus económico, no respeta nada, ¿no? Si Dios dice hasta aquí, pues hasta ahí quedó nuestra existencia. A mí, yo sí he pensado en mi muerte. A mí me gustaría dormir y ya no despertar, indolor, no conectado, no dependiendo de algún medicamento o algo, pues, ¿no? A mí así me gustaría morir, que me duermo y ahí quedé, en una siesta eterna, ¿no? Pero Jesús ya sabía todo lo que estaba por ocurrir en cuestión de unos minutos, y es muy claro con Dios y le dice: si se puede, cambia la realidad. ¿Sabes qué? No quiero. No, Jesús entendía todo lo que iba a pasar, todo lo que le iba a costar, y al final nos deja una gran lección, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Porque al final del día, así como nosotros queremos algo, también Dios tiene su voluntad para nuestra vida. Y si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús no pidió esto una vez ni dos veces, lo pidió 3 veces, que si fuera posible, pues Él no bebiera esa copa, no pasara por ese martirio. Y hay aparte de que Jesús estaba con depresión, también su organismo estaba teniendo otra condición que se conoce como hematridosis, que vamos a ir a Lucas 22:44, por favor. Lucas 22:44. Jesús estaba sufriendo de hematridosis, que dice la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo creo que todos hemos experimentado a veces el calor a una temperatura elevada, que no hacemos el gran esfuerzo y ya estamos sudando. Pero aquí Jesús, en este gran estrés que tenía, empezó a sangrar, sudando, ¿no? Dice la palabra del Señor que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿no? Gotas en plural, grandes. O sea, yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia con la sangre. La sangre debe estar dentro del organismo, cuando empieza a salir no es bueno, ¿no? Y Jesús estaba experimentando esta condición de hematridosis, que solo se da cuando el estrés es demasiado, que el mismo cuerpo nos empieza a hablar y lo empieza a liberar, ¿no? Hay veces en que estamos estresados y no lo queremos aceptar, pero pues empieza a temblar aquí el ojito, empezamos a tener cierta temblorina en las manos, ¿no? El cuerpo también lo expresa, ¿no? Entonces ese es el primer dolor que siente Jesús, una traición, abandono, y la oración todo el tiempo en el Getsemaní fue de angustia. El siguiente tipo de dolor que experimentó Jesús fue de traición. Aquí va a resaltar Judas, va a resaltar un beso y va a resaltar un arresto. Ahí mismo seguimos en Lucas y vamos a leer, por favor, Lucas 22 del 47 al 48. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, es decir, mucha gente,
Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No, lo que estaba categorizado como un símbolo de amor, una expresión de gusto, una cuestión de un vínculo emocional, se distorsiona totalmente y se convierte en un símbolo de traición. Judas besa a Jesús, pero aún así Jesús no dejó de amarlo. Vamos por favor a Marcos 14, 48. Marcos 14, 48. Dice: y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, ¿no? Judas organizó una turba, consiguió a varias personas para arrestar a un criminal. Pero si tú lees los evangelios, si tú conoces de la vida, la historia de Jesús, Jesús no fue un criminal, pero fue arrestado como uno. Y de ahí Jesús, aparte de ser arrestado, sufrió un abandono, ahí mismo en Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Curiosamente, hace un momento leímos que Pedro juró lealtad, aun cuando fuera a la cárcel, independientemente de la muerte, que ahí iba a estar. En otro evangelio se nos dice que también los demás discípulos juraron eso, pero pues a la hora del problema todos se fueron y dejaron solo a Jesús. De ahí el siguiente dolor que experimentó Jesús, es un dolor espiritual provocado por juicios injustos y humillaciones religiosas. En esta cuestión aparecen tres personajes, que era Anás, el ex sumo sacerdote, Caifás, el sumo sacerdote, y el Sanedrín, la corte religiosa, ¿no? Arrestan a Jesús y lo llevan con estos personajes, empiezan a interrogar a Jesús, no encuentran nada en Jesús, nada digno de muerte. Entonces aquí es donde aparece el Sanedrín, que es esta corte religiosa que buscó testigos falsos para acusar a Jesús. Yo creo que todos alguna vez, y más los que tenemos hermanos, a veces hemos sido acusados de ciertas cosas, y por ende te defiendes, ¿no? Y más cuando sabes que no lo hiciste, te tiendes a defender, y Jesús no se defendió aquí. Jesús no había hecho ningún mal, y en esta cuestión todos los juicios se dieron de madrugada y se dieron muy apresurado. Un juicio sí es bueno, sí es necesario, pero hay ciertos protocolos a cumplir, y aquí se saltaron todos los protocolos, se hicieron de madrugada. Y Caifás encuentra una razón de muerte para Jesús, que lo vamos a encontrar en Mateo 26, del 63 al 66, que dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, es decir, Caifás, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, ¿no? El crimen de Jesús fue aceptar que era Hijo de Dios. No encontraban con qué acusarlo, con qué darle un castigo. Y inmediatamente donde Jesús dice que es el Hijo de Dios, en el versículo 67 empieza una humillación hacia Jesús, que dice ahí mismo en Mateo 26, 67 al 68: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si tú lees también los otros evangelios,
en esta parte en donde empiezan a golpear a Jesús y le exigen que les diga quién fue el que lo había golpeado, Jesús estaba vendado, ¿no? Empezó toda una humillación para Jesús. Después Jesús experimenta lo que es la negación. Nos vamos a trasladar a Lucas 22 del 54 al 62. Lucas 22 del 54 al 62. En este pasaje nos vamos a encontrar las tres negaciones de Pedro. Que Jesús mira a Pedro y que hay un arrepentimiento por parte de Pedro. Dice la palabra de Dios en Lucas 22 del 64 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él negó, primera negación, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viniendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Si tú lees también los otros evangelios, se nos narra de la negación de Pedro, de que el gallo cantó, pero Lucas nos da un detalle muy especial que está en el versículo 61, que dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, imagínense esa mirada de Jesús hacia Pedro, hacia el discípulo, uno de los discípulos especiales que había jurado lealtad, que había demostrado que iba a seguir a Cristo, pese lo que pasara. Y donde termina de negar a Pedro, el gallo, termina de negar a Jesús, perdón, y el gallo canta, pasa Jesús y mira a Pedro. Y dice la palabra de Dios, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús experimentó el dolor de ser rechazado por aquellos que decían amarle. Seguimos con los juicios. Aquí se amplía el juicio, ya no es tanto religioso, sino también entra un poco de la política. Aquí aparece Pilato, aparece Herodes. Hasta este momento todo el juicio que había recibido Jesús era una cuestión religiosa, pero pues el castigo que le querían dar a Jesús, la crucifixión, no lo tenía permitido el pueblo. Entonces mandaron a Jesús con quien sí podía darle este castigo, que era los romanos, con Pilato, con Herodes. Si vamos a Juan 18:38, Jesús es interrogado por Pilato. Pilato le hace algunas preguntas, Jesús responde y dice la palabra de Dios, Juan 18:38, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿No? Como un poquito de esperanza para todo lo que Jesús estaba pasando. Cuando Pilato se entera que Jesús pues era de Galilea, lo remite con Herodes, que era el que gobernaba en ese momento en Galilea. Herodes también interroga a Jesús. Curiosamente, vamos a ir por favor a Lucas 23 del 6 al 12. Herodes quería conocer a Jesús y pues lo conoció en esta situación, ¿no? Dice el versículo 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, o sea, Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y él hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces los principales sacerdotes y los
escribas, acusándole con gran vehemencia, Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y lo volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Curiosamente, en todo este martirio, Jesús reconcilia a Pilato y Herodes. Herodes también humilla a Cristo, lo regresa con Pilato, y pues Pilato estaba en la postura de que no había encontrado nada malo en él. Sin embargo, había un grupo de personas que estaba detrás de todo lo malo que le estaba pasando a Cristo, y estas personas lo querían matar, ¿no? Lo querían crucificar. Y leemos en Mateo 27:20, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Yo creo que ya no sabemos la historia. Según las costumbres en ese tiempo de la fiesta, un criminal era liberado, y pues tenían esta disyuntiva: si liberar a Barrabás, a un asesino, a alguien que sí había hecho el mal, que sí estaba comprobado, que sí había testigos de lo que había hecho, o liberar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que los principales sacerdotes, los ancianos, gente que tenía acceso a la palabra, pero que la estaba usando mal, que ya había caído en una religiosidad, persuadieron a los demás para pedir a Barrabás. Pidieron un asesino cuando pudieron haber liberado a Cristo, y por eso es muy peligroso carecer de un criterio propio, porque persuadir significa convencer a alguien más de que sienta, quiera o piense lo que yo quiero, ¿no? Que en este caso fue lo que hicieron estas personas con el pueblo. Seguimos. Un dolor físico. Jesús ya había sido humillado, ya había sido abofeteado, ya había sido golpeado, pero aún quedaba dolor por experimentar, azotes, espinas y más humillación. Vamos por favor a leer Juan 19:1, Juan 19:1, por favor. Aquí aparece dentro del sufrimiento de Cristo un instrumento que se llama flagelo. Dice Juan 19:1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Yo creo que ahorita ya no se acostumbra mucho, pero al menos yo sí crecí que cuando algo estaba mal, parte de la corrección era un cinturonazo y te enderezabas, ¿no? Jesús no recibió un cinturonazo. El flagelo, como se alcanza a ver de este lado, era un tubito de metal, de madera, que tenía ciertos látigos pequeños, pero no era el puro látigo en sí. Este látigo tenía huesos y metal, que al ser incrustado en la piel, al hacer esto, se impregnaba en la piel y la arrancaba. O sea, si tú me dices un cinturonazo a un flagelazo, cinturonazo. No, pero lo que experimentó Jesús aquí fue un dolor inmenso en lo físico. Y hay que entender, reconocer y recordar que Jesús emocionalmente no estaba bien. Y físicamente tampoco. El dolor físico no empezó con los flagelazos, con el azote. El dolor físico empezó desde el Getsemaní, cuando él sufría de hematridosis, que su sudor era sangre, que él perdía su sangre del estrés, de la angustia que él pasaba. Si regresamos al Viejo Testamento, más específico a Deuteronomio 25:3, dice: se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos, ¿no? Históricamente se cree que Jesús recibió 39 latigazos, 39 fueron las veces en que fue golpeado con este látigo, que curiosamente sigue existiendo, un látigo con huesos y metal que desgarraba la piel.
Y después de recibir esos latigazos, Jesús recibe una corona, ¿no? Yo creo que todos hemos visto a veces películas medievales, películas en donde hay un conflicto en el reino y se instituye un nuevo rey y todo, y pues algo característico del rey, algo que lo distingue es una corona, ¿no? Y la corona es un instrumento de honra, es un instrumento que realza poder. Pero Jesús no recibió ese tipo de corona. Tú y yo sabemos que recibió otro tipo de corona. Dice Mateo 27 del 28 al 30. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, ¿no? Los romanos tuvieron su auge, su momento en que dominaron, y también eran caracterizados por, a la hora de castigar, ser muy excesivo con los castigos, ¿no? Aparte de que Jesús ya había sufrido los latigazos, recibe esta corona, pero yo quiero pensar que no es de aquí está y se la ponen tantito, es de aquí está y se la incrustan, ¿no? O sea, se adhiere a su cabeza. Y seguimos. Jesús experimentó un dolor de camino, la cruz a cuestas, ahí mismo donde estábamos en Mateo, capítulo 27, 31 y 32. Justo después que recibe los azotes, que recibe la corona, dice que después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Sirón. A este obligaron a que llevase la cruz. De donde estaba Jesús siendo azotado hasta el Gólgota, que es el nombre del monte en donde iba a ser crucificado, aproximadamente habían unos 600 metros todavía que Jesús tenía que caminar, pero Jesús ya no tenía fuerzas. Y parte de esto es la intervención de este señor llamado Simón, que fue obligado a llevar la cruz con Cristo, ¿no? También lo encontramos en Juan 19, 17. Y Jesús, después de ser recibido como un rey, después de que se postraran, después de que todos pusieran sus mantos, las hojas de palma para que él pasara, ahora iba humillado, iba golpeado, iba azotado, iba herido, pero seguía amando. Seguía amando a sus discípulos, seguía amando a Judas, seguía amando a Caifás, a Pilato, a Herodes, a los religiosos. Y en ese camino que tenía que transcurrir Cristo físicamente, pensaba en ti y pensaba en mí, y llegamos a la cúspide, que es el dolor total, la crucifixión, ¿no? Ya sabemos que pues Jesús fue levantado en una cruz, pero pues hubieron clavos, ¿no?, que sostuvieron su cuerpo a la cruz. Jesús no murió solo, murió con malhechores, con personas que sí, por sus hechos se merecían estar ahí. La Biblia no nos narra el nombre de los otros dos ladrones, ni qué hicieron, pero uno sí se nos narra las actitudes que tuvieron. Vamos, por favor, a Lucas 23, del 32 al 38. Lucas 23, del 32 al 38. Dice la palabra del Señor: y cuando llegaron al lugar llamado Calavera o Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó,
sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ese es el rey de los judíos, ¿no? Aún en ese momento de dolor, que aún faltan cosas interesantes en la cruz, Jesús interviene y le dice a Dios que los perdone, porque no saben lo que hacen. Aún en la condición en la que estaba Jesús, la gente se seguía burlando de él, los soldados, los gobernantes, el pueblo, y Jesús recibe un título que es el rey de los judíos, y cuando una persona recibe un título siempre es como para honrar, o para distinguir, o para reconocer cierto logro, ¿no? Es que ahora ya es el licenciado en tal, es el ingeniero en tal, es el doctor en tal, no hay cierta honra, pero el título que recibió de Jesús aquí no era pues para dar honra, ¿no? Seguimos leyendo ahí en Lucas 23, ahora del 43 al 40 del 39, perdón, al 43, y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Como comentaba hace un momento, Jesús no muere solo, muere con dos malhechores que la Biblia no nos narra, no nos da el detalle de qué hicieron, pero para que uno muriera en la muerte de cruz, era que sí eras alguien bastante peligroso, malo para la sociedad, y tu castigo era ese, ¿no? Uno de los malhechores se burla de Jesús y el otro como que reacciona y trata de poner en su lugar al otro ladrón, y curiosamente le pide a Jesús que lo perdone, ¿no? Que cuando venga en su reino se acuerde de él. Y Jesús, aún en su dolor, aún en su agonía, salva a este malhechor, porque le dice que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor fue la primera persona en entrar al paraíso. No fue el rey David, no fue Salomón, no fue Abraham, no fue Moisés, porque ellos no conocieron a Cristo, no estuvieron en ese momento. El primero en entrar al cielo fue ese malhechor. Curiosamente, aparte de salvar a ese malhechor, también Jesús tiene un cuidado especial con Juan y con María, que lo vamos a encontrar en Juan 19 del 26 al 27, que dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, en su agonía, en su dolor, por ti, por mí, encarga a su mamá, a Juan, a que Juan la cuide, y viceversa, encarga que María cuide de Juan, ¿no? Jesús tiene un cuidado especial por la gente que ama. De ahí hay un tiempo importante de oscuridad que lo vamos a encontrar en Lucas 23, del 44 al 45. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si volvemos a la última cena,
cuando Jesús le dice a Judas que pues haga lo que tenga que hacer, que se apure. En más de un evangelio se registra que Satanás entró en Judas, ¿no? Pero Satanás estuvo en todo el momento en que Jesús sufrió. Satanás y Jesús, por ende, pues son enemigos, y Satanás se presenta a la muerte de Jesús en este tiempo de oscuridad de 3 horas. Y para mí viene lo más triste, profundo, desgarrador, que es el abandono total que tiene Jesús en la cruz, y lo vamos a encontrar en Mateo 27, 46, que dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la Biblia solo hay 2 personas que se nos registra que tuvieron esta oración, que es Jesús y el rey David, que dijeron las mismas palabras: ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese momento estaba cargando el pecado total de todo el mundo, de todas las edades, de todas las culturas, del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro. Y Jesús es abandonado por cargar el pecado. Jesús experimentó el abandono de sus discípulos, de la gente que lo amaba, y el más profundo de Dios. Y las últimas palabras de Jesús las encontramos en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Después de todo lo que pasó Cristo, se cumplieron muchas profecías en la cruz. Toma el vinagre, dice: consumado es, o nosotros no estamos tan acostumbrados a decir esa palabra. Para nosotros sería como ya cumplí, ya acabó, ya se completó, no, ya todo lo que tenía que pasar ya pasó. Dice esas palabras e inclina la cabeza y entrega el Espíritu. En otro de los evangelios dice que encomendó su espíritu a Dios, y ahí quedó. Jesús muere, ¿no? Y pues tú y yo no sabemos el final de la historia, que pues sí, Jesús muere, es sepultado y pues resucita, ¿no? Al tercer día, y ahí está nuestra esperanza. Y no sé si en alguna vez nos hemos puesto a pensar con detenimiento todo lo que pasó Cristo. Y todos esos sucesos fueron uno tras otro, tras otro, tras otro. No hubo como los boxeadores, de que acaba el primer round y a ver, siéntate, te limpiamos tantito, descansas y órale, va el siguiente. Todo lo que experimentó Jesús fue golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, haciendo un recuento de los tiempos que marca la Biblia, de cuestiones históricas que están registradas. La última cena empezó por ahí de las 11 de la noche, de ahí se da la cuestión de la oración en el huerto Getsemaní. Jesús es arrestado y negado por Pedro a la 1 de la mañana. Eso fue de jueves para viernes, ya estamos en viernes. El viernes a las 3 de la mañana, a las 7, en ese lapso, se dan todos los juicios que enfrentó Cristo ante Anás, Caifás, Sanedrín, Pilato, Herodes. Juicios injustos, porque todos los juicios no tenían razón de ser y estaban siendo de madrugada. No era horario de tener juicios, se saltaron todos los protocolos. A las 7, azotado, la corona de espinas. A las 8, el camino al Calvario. Y a las 3 p.m. aproximadamente la crucifixión. Dice Mateo 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió únicamente por el pueblo de Israel, no murió únicamente por Chiapas, no murió únicamente por México, no murió únicamente por la ciudad que tú quieras. Murió por todos. Jesús sufrió por amor. No el precio de nuestra salvación, lo que a ti y a mí nos correspondía pagar por el pecado, Jesús lo pagó en la cruz.
Como vimos, Jesús sufrió, experimentó todo tipo de dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual, dolor social, dolor público. Todo lo hizo voluntariamente y por amor. Cada gota de sudor, cada azote, cada paso hacia la cruz, sí le dolía a Jesús, pero pensaba en ti, pensaba en mí, pensaba en todos. Si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un gran mensaje, es una carta del eterno enamorado, que es Dios. Que lo único que quiere Dios contigo y conmigo es que lo amemos. Es todo. No hay otra cosa, ¿no? Y Jesús lo demostró en esa cruz, que Él estuvo dispuesto a experimentar todos esos dolores que ya vimos por amor. No había otra forma en que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces la pregunta de esta noche es: ¿cómo vamos a responder a Jesús? ¿Qué hacemos para decir gracias? ¿Servirle? ¿Amarle? Sí. Nada más hay que hacerlo por amor, con el corazón, sí, con responsabilidad, sí, con calidad. Pero pues es importante reconocer todo lo que pasó Jesús por amor a nosotros. En que sí eres especial. En que Jesús demostró en esa cruz que el amor gana, que el amor no se rinde, el amor se entrega, que somos especiales, porque Él nos hizo especiales.